Gracias a todos, a todas. Muy bien. Bueno, como les estaba comentando, eh, la idea de, más bien la categoría de colonialismo interno es fundamental trabajarla y seguirla enriqueciendo a partir de esta propuesta y de también lo que pues la han enriquecido otros autores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo y compañía, porque nos permite entender justamente qué es lo que ha ocurrido en nuestra región, ¿no? Ahora, ¿qué es esto que ha ocurrido? Precisamente, pues la continuidad de todas las estructuras de dominación heredadas del primer periodo colonial, donde las potencias occidentales habían establecido pues una hegemonía, ¿no? A partir del esquema de virreinatos para nuestro caso y de colonias para el caso de Portugal, Francia e Inglaterra. ¿No? Pero además de la continuidad de esas estructuras de explotación, ¿no? Y que tomaron durante ese primer periodo, más bien construyeron durante ese primer periodo el cariz racial que va a desarrollarse de manera plena y de manera, digamos, irónica durante nuestro periodo de, entre comillas, de emancipación, ¿no? Que es el periodo de las independencias y lo que sigue. El racismo se va a convertir en un eje fundamental de esos procesos de dominación, ¿no? Entonces, los criterios de color, reitero, las bases se establecen, se construyen durante el primer periodo de colonización, pero durante el colonialismo interno se van a exacerbar. Pero además aquí viene lo más crudo de esta cuestión y que es algo que, digamos, no se le ha dado la importancia que creo que tiene. Y es que, de hecho, estos periodos de colonialismo interno han sido más brutales y salvajes para con las poblaciones autóctonas y demás grupos subalternos y explotados que lo que fue el primer periodo de colonización. Eso así se los digo. Y no es por lavarles, como dicen, lavarles la cara a españoles, portugueses, ingleses y franceses y holandeses, todos los que estuvieron encima de nuestros recursos naturales, no es por lavarles la cara. Por supuesto que esas fueron experiencias genocidas, ¿no? Por supuesto que esas fueron experiencias de abuso, de traición, y las traiciones, como le mencionaba ahorita, ¿no? No solo entre élites gobernantes, ¿no? Entre los gobernantes indígenas y los exploradores europeos, ¿no? Sino traiciones tan brutales como los colonos, se les denomina? Los puritanos del Mayflower, que son rescatados por los Powhatan, por los indígenas Powhatan, y que a partir de eso surge su tradición del Thanksgiving Day, o sea, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Donde le agradecen a Dios, no a los indios, del haberlos salvado de morir de hambre. ¿Y cómo le pagan a los indios? Arrebatándoles la tierra y expulsándolos o matándolos, ¿no? Y esto hablando nada más de los indígenas de la costa del Atlántico, ¿no? Todavía falta una historia de invasión y genocidio en el interior del continente hasta llegar al otro lado del océano. Entonces, por eso es que yo afirmo, ¿no? Que el colonialismo interno es más crudo, y más rapaz que el primer periodo colonial. No solo por esta cuestión que les mencionaba, sino porque los colonos o las potencias coloniales no pretendieron borrar la existencia del indio, ¿no? Si bien hicieron genocidios y todo, se construyeron también, eh, digamos, formas de coexistencia, ¿no? No porque fueran muy buena onda, sino porque no les quedaba de otra. A Occidente no podían ellos
no podían pues arrasar con la población indígena. No pudieron hacerlo, pues, ese es el punto, no pudieron hacerlo. Y tuvieron que construir desde las 13 colonias hasta el virreinato del Río de la Plata, tuvieron que construir formas de coexistencia legal, ¿no? Los virreinatos tienen sus marcos jurídicos que respetan la figura jurídica del indio, ¿no? ¿Y qué pasa con las independencias? Que entonces el Estado pretende borrar la existencia de los indígenas, inclusive en México, es decir, o sea, en la creación de estos estados nacionales modernos, dicen, no, ya, indígenas no existen, serán ciudadanos, ¿no? Pero esto no por una cuestión de equipararse de igualdad, a pesar de que de eso hablan los marcos jurídicos, sino de desvirtuar los vínculos que tenía ese estatus jurídico de indio con la tierra, particularmente como recurso natural, ¿no? Entonces, el querer borrar la existencia de los indígenas, pues creo yo que es mayor genocidio y mayor epistemicidio, como dice Boaventura de Sousa, que lo que intentaron hacer los propios colonizadores, ¿no? Y porque además durante este periodo va a haber verdaderamente un decremento de la población indígena. Es decir, cuando se da el primer periodo colonial, por supuesto que la población indígena en todo el continente decae de manera alarmante, particularmente por las enfermedades traídas por Occidente, ¿no? Pero después de su recuperación, más bien después de esa defunción masiva, viene un periodo de recuperación. Pero después de las independencias, lo que va a venir es un decremento de la población. Podemos tomar como caso emblemático, pues México. Cuando México surge como Estado Nacional moderno, a principios del siglo XIX, tiene una población aproximadamente de 7,5 millones de habitantes, ¿no? Y acuérdense que todavía incluye Alta California, Texas, Nuevo México. Y de esos 7 millones, poco más de 7,5 millones, el 70% de la población es indígena o se identifica como indígena por distintos factores, fundamentalmente culturales y raciales, o de tez, ¿no? De apariencia y de prácticas culturales organizativas, uso de trajes típicos, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar para el siglo XX? Que la población aumenta en general, pero la población indígena va a disminuir. Entonces ahí tenemos otro de los elementos que nos permite identificar cómo el propio Estado Nacional moderno, el colonialismo interno del Estado Nacional moderno, pues se convirtió en un arma más efectiva contra las resistencias indígenas que lo que fue el propio periodo colonial. Bueno, más allá de esto, justo para pensar en esta idea de descolonización, ¿no? Y de cuál es nuestro papel en la historia universal, la propuesta es que podamos comenzar por reconstituir una memoria histórica que justamente esa va a ser la base para la construcción de una historia propia, ¿no? No de una historia que empiece con el descubrimiento y conquista del continente, ¿no? Sino una historia propia que por supuesto se profundice hacia el tiempo anterior, pero que también fundamentalmente se centre en cuál es la reacción y cuáles son las formas de resistencia que tuvieron los pueblos indígenas, y también pensando un poco en el eje que ya plantean autores, historiadores, pues, de la talla de Eric Hobsbawm o Reinhard Koselleck, ¿no? Que hablan de la historia social, ¿no? Que es no es una historia de héroes, ¿no? De personajes muy particulares, sino una historia de la gente, de cómo recibió los procesos, cómo actuó y qué resultados tuvo ante los procesos, los grandes procesos históricos y los locales, ¿no? Desde lo local hasta lo global, ¿no? En este sentido, una memoria histórica de las resistencias indígenas, pues nos podría ubicar en aquí estos ejes que planteo, bueno, estas áreas más bien que planteo que podríamos pensarlas como las resistencias en contra de otras hegemonías indígenas, es decir, esa es la historia anterior a la colonización.
desde esta perspectiva de historia social, ¿no? Porque hay una serie de comunidades que tienen su propia historia y esa propia historia se articula contra la imposición de hegemonías indígenas locales, como el llamado Imperio Azteca, ¿no? El Xcantlahtoloyan. Eh, Ahora, donde tenemos más información y donde cobra mayor fuerza esta descolonización de la historia es cuáles son las resistencias en contra del colonialismo europeo, ¿no? Porque además ahí hay un punto clave. Siempre se ha reducido la complejidad de esa historia a ¿cuándo es si a cualquiera preguntamos, ¿cuándo es la conquista de México? 1521. Ah, no, pues esa es la caída de la capital del Excatlatoloyan. Pero todavía faltan un chorro de estados indígenas, comunidades nómadas de cazadores-recolectores que resistieron 50 años, como los chichimecas, y además nunca fueron derrotados. Se tuvo que construir la Pax Hispánica con ellos para no seguir peleando, ¿no? Y bueno, esto es una historia compleja y de distintas culturas, entonces evitar el reduccionismo, ¿no? Evitar esos reduccionismos y reconocer que hay una complejidad, ¿no? Y que los conflictos cobran distintos matices, porque durante esas resistencias frente al colonialismo europeo, entre toda la complejidad que representa, pues, fundamentalmente pues, se pueden dividir en dos formas de resistencia frente a dicho colonialismo, ¿no? Una, la de frontera, que es la resistencia cultural, ¿no? Donde y defensa del territorio, donde los pueblos fundamentalmente nómadas y seminómadas se resisten al contacto o a la invasión de sus tierras, ¿no? Y a quedar sometidos bajo esquemas de explotación ante la hegemonía del virreinato, de los virreinatos, porque esto no solo ocurre en México, ¿no? Esta cuestión de guerra de frontera. Y por otro lado está la resistencia en el corazón de los virreinatos, donde las comunidades indígenas que ya han entrado a formar parte de la esfera de influencia del colonialismo, tienen otras formas de resistencia y se rebelan, ¿no? Pero ya no se rebelan contra el sistema en sí, ¿no? Sino se rebelan contra injusticias muy particulares, ¿no? Dentro de ese sistema de dominación. Pero las hay, ¿no? Entonces está esto, o sea, entonces es una resistencia permanente. Y estas solo son dos formas o categorías, ¿eh? Hay otras más, ¿no? Que dividen, y ahorita las vamos a ver en otra diapositiva, que dividen las resistencias y rebeliones en intensidades, ¿no? También tenemos las rebeliones contra el liberalismo decimonónico, que ahí es justo lo que les decía, cuando se empiezan a profundizar los esquemas de dominación y explotación heredados del periodo colonial, entonces los pueblos indígenas reaccionan en defensa de su territorio, ¿no? Todo esto puede ser visto desde un gran eje que podríamos considerar como el movimiento indígena, el cual nos traza una experiencia histórica hasta la actualidad, donde justamente el movimiento indígena clama por autonomía y defensa del territorio. Estas rebeliones contra el liberalismo decimonónico, pues es fundamentalmente eso, ¿no? El colonialismo, la respuesta frente al colonialismo interno, ¿no? Y sobre todo la reacción del Estado con políticas etnocidas completamente, ¿no? De ahí es que se va a reducir la población indígena, no solo por su persecución por el simple hecho de ser indio, lo cual se da en todo el continente, ¿no? O sea, no solo son estas películas del western, ¿no? Donde los vaqueros andan persiguiendo a los indios por el simple hecho de ser indios, de ser salvajes. Eso también se da en México y en todos los países de América Latina. Se persigue al indio por el simple hecho de ser indio, ¿no? A menos que sea indio sumiso, indio pacífico, ¿no? Que le llaman ellos y que entonces está sometido a las condiciones de explotación más brutales que podemos imaginarnos, ¿no? O sea, la esclavitud de los afroamericanos no tiene nada que pedirle a las formas de explotación en el acasillamiento de peones y otros esquemas en las haciendas del México del siglo XIX. Entonces está esto. Y tenemos también las resistencias contra el neocolonialismo, ¿no? Que ya es algo más particular del siglo XX, que involucra
otras formas del movimiento indígena, ¿no? Que se articula pues ya no en torno a las armas, sino en torno a la guerra de narrativas, ¿no? Y a la liberación epistémica, pues, particularmente el movimiento de los 500 años, que junto con otros son los antecedentes de las resistencias contra el neoliberalismo, que ahí es donde entra esto que se ha mencionado como el inicio del movimiento altermundista, ¿no? Con los zapatistas en Chiapas, donde ya toman las armas, pero además proponen proponen imaginar el final del capitalismo y qué otros mundos son posibles. Bueno, esto también tiene que ver este proceso de descolonización y de reconstrucción de la memoria histórica con evitar justamente el borramiento de los sucesos más crudos de la colonización, de lo que ha sido esta colonización y la imposición de una historia de colores, de una historia rosa, ¿no? Aquí les puse este ejemplo porque a mí es una de las cuestiones que más me indigna, ¿no? Estados Unidos con su American Way of Life, ¿no? Donde no tienen memoria histórica y queda borrado que encima de su Disneyland, encima de sus suburbios, encima de sus desarrollos habitacionales, urbanos. Encima de eso está como cimiento el genocidio indígena. Aquí tan solo una de las matanzas más famosas, que es la de Wounded Knee, en 1890 como represalia, fíjense nada más, a la defensa que hizo la gran coalición de Lakotas, Sioux y Cheyennes contra el séptimo regimiento de caballería, dirigido por John Armstrong Custer, el coronel Custer, ¿no? Que quedó aniquilado el regimiento, ¿no? Porque iba contra las reservaciones indígenas solo porque se encontró oro en las reservaciones. Entonces le hicieron lo mismo que le hacen a Venezuela hoy. Ah, ¿hay recursos? Lárguense. Váyanse, aquí no me interesa ninguna ley, no me interesa que ya estaba reconocido este territorio, que son las Black Hills, donde tienen ahorita las cabezotas de sus presidentes. No me interesa que ya haya sido reconocido como reservación indígena. Si hay oro, quítense porque ahí les voy. Y voy por los recursos. Y cuando se defendieron los indígenas y eliminaron, aniquilaron el séptimo regimiento de caballería, el gobierno de Estados Unidos se desquitó, se vengó con una masacre contra mujeres, niños y ancianos. Ahí está, esa es la masacre de Wounded Knee. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden evidenciar, no se pueden quedar perdidas en la historia como lo es esta imagen de ahí abajo, ¿no? Del castillo de Walt Disney, ¿no? Lo mismo ocurre pues con esta idea, pues, esta es otra imagen de Wounded Knee, donde los cadáveres, pues como cayó esta matanza en este invierno, pues están congelándose, ¿no? Ahí, pero hicieron fosas clandestinas. Y aquí aprovecho también para decirles, Estados Unidos son maestros de los nazis en sus películas se habla mucho de cómo los nazis implementaron esta idea de la solución final, ¿no? Que era arrasar con toda la población judía y de otras minorías étnicas que tienen en los campos de concentración. Bueno, ese concepto, esa idea de la solución final la aplicaron primero el gobierno de los Estados Unidos contra las reservaciones indígenas, porque a pesar de estar ya pacificadas en reservaciones, todavía constituían muchos de estos grupos una amenaza, entre comillas, una amenaza para la estabilidad del gobierno porque podían levantarse en armas como lo había hecho ya Jerónimo, ¿no? En la reservación Apache, en una de las reservaciones apaches. Y entonces la solución final digamos, decidió emprender el Congreso de Estados Unidos fue mandarles mantas infestadas de enfermedades a las reservaciones, ¿no? Para que con esas mantas pues, se enfermaran de enfermedades occidentales y murieran. Y efectivamente lo ocurrió y el siglo XX inicia con una población que
rondaba los 10 millones, 10 millones de habitantes, tan solo para lo que hoy es el territorio de Estados Unidos, de indígenas, 10 millones de habitantes, de gentes indígenas, porque ya habían tenido descensos poblacionales por las primeras epidemias y las guerras de conquista con los colonizadores ingleses, y, franceses y holandeses. Entonces ahí hay una primera reducción que no se sabe más o menos de cuánto es. Pero para inicios del siglo XX, se calcula de 10 millones y para, perdón, inicios del siglo XIX y para inicios del siglo XX está documentado, la población que queda de pueblos indígenas en todo el territorio apenas llega a 250.000 personas. Entonces es un genocidio, del tamaño del mismo holocausto nazi. ¿No? Eso no puede quedar en el olvido, ¿no? Pero justo eso, a eso le tiran ellos. Y igual esta diapositiva alude a a la importancia de esta memoria histórica porque no solo se remite a Estados Unidos, se remite a las islas de las Antillas, se remite realmente a todo el continente, donde sin afán de victimizar a los pueblos indígenas, porque sería una contradicción con lo que mencionamos al principio de que deben ser reconocidos los pueblos indígenas como sujetos históricos y después como sujetos en resistencia, por supuesto que lo son, pero también no hay que perder de vista que padecieron procesos de genocidio muy fuertes, ¿no? Que despoblaron territorios. Pues, las Antillas, ¿no? Tan solo desde Cuba hasta Trinidad y Tobago, no, más bien las islas más al norte son Bahamas, desde Bahamas hasta Trinidad y Tobago, desapareció la población indígena, ¿no? Tan solo en el primer periodo colonial, o por obra y gracia de los españoles, ¿no? Que ahorita andan con un discurso muy fuerte, las élites, ultraconservadoras, de que sí, la iberósfera, y utilizan historiadores como Zunzunegui para decir, no, pues es que vinieron, sí, hicieron cosas malas, pero también nos dejaron muchas cosas buenas, ¿no? O sea, cambiando el cariz de lo que significa la colonización, ¿no? Que es un proceso de devastación humana, ¿no? Entonces, fíjense nada más la idea, pues, el peso, que tiene es un acto racista, olvidar, estos acontecimientos, ¿no? Y para darse una idea, accesible de esto, yo les recomiendo leer la brevísima Relación de la Destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, donde justo en una forma muy brevísima, pues te explica cómo cómo ejercen matanzas, ¿no? Entre la población aborigen y abusos, de explotación, violaciones, toda clase de tropelías y esto hablando nada más de los puros colonizadores españoles, ¿no? O sea, él solamente está hablando del virreinato de la Nueva España y lo que le tocó ver en la audiencia de Santo Domingo, ¿no? Que son las islas de las Antillas. Entonces, en función de esto, mi propuesta es que consideremos crear una nueva conciencia, ¿no? De quiénes somos y de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Pues de esto, pero también de la resistencia, ¿no? Pero entonces por eso el papel que nos toca, en esta historia universal, es justo esa permanencia de un pensamiento distinto a la modernidad occidental. Y ahí es donde autores como Silvia Rivera Cusicanqui, nos presentan propuestas muy, muy, este, ¿cómo decirlo?, muy innovadoras cuando ella habla de la modernidad indígena, cuando está planteando, eh, perdón, cuando está planteando su estudio sobre la rebelión de Túpac Katari en 1881. Dice, es que ellos toman las armas porque ya tienen toda una serie de redes comerciales, han resucitado eh, la reciprocidad andina que operaba en tiempos del Imperio Inca, ¿no? Donde los distintos pisos ecológicos de los Andes intercambiaban bienes, ¿no? Y se construye ahí digamos, una relación de reciprocidad,
Entonces viene el Imperio Español, porque en ese momento todavía era el Virreinato del Perú. Ah, perdón, es 1780, no 1800. Es la rebelión de Tupac Katari, es de 1780. Viene el virreinato del Perú y les impone una serie de cargos, ¿no? De impuestos, porque tiene que financiar las guerras que tiene Europa, que tiene España en Europa, ¿no? Y además tiene que desarticular la unidad indígena y entonces por eso Tupac Katari decide tomar las armas en lo que hoy es Bolivia, a la par de que Tupac Amaru está tomando las armas por los mismos motivos en el corazón del virreinato del Perú. ¿No? Entonces Silvia Rivera Cusicanqui dice, es que esas formas organizativas y esas alternativas al hegemón, a las rutas y a las relaciones comerciales que impone el hegemón son una modernidad indígena, son la modernidad que ellos proponen, ¿no? Y aquí en México ahorita vamos a ver que también tenemos nuestras experiencias de modernidad indígena, quizá un poco más tardías que estas de los Tupac Amaru y Tupac Katari, pero verdaderamente escenarios de modernidad indígena, ¿no? Esta escena del códice Xolotl y la diapositiva que les voy a poner ahí hacen alusión a de dónde nos vamos a agarrar para reconstruir una historia nuestra, ¿no? Una historia nuestra que no empiece con el descubrimiento y la conquista. Entonces, esto tan solo es un escenario de procesos históricos desde el siglo XI y XII, ¿no? Que inclusive la propia periodización sigue siendo occidental, ¿no? Entonces, justo es la idea de ir construyendo nuestras propias periodizaciones, inclusive partiendo desde las propias tradiciones autóctonas. Acuérdense que aquí el tiempo histórico se planteó por eras, ¿no? Y era estábamos en el quinto sol para lo que corresponde a los occidentales para su siglo XVI, ¿no? Y leyendo a los cronistas indígenas, podemos más o menos calcular, no más o menos, podemos calcular cuándo acaba el cuarto sol, cuándo acaba el tercer sol. Y bueno, el primer, segundo y tercer sol son más épocas míticas, ¿no? Pero lo mismo tienen, o sea, también la concepción de la propia historia debe de dejar de pretender ser esta idea de la objetividad y de lo que realmente ocurrió, porque realmente nadie sabe lo que ocurrió nunca. Lo único que podemos construir es verosimilitud, ¿no? Pero cualquier narración histórica que tenemos no es un retrato de la realidad, es lo que alguien vio, alguien interpretó, alguien quiso registrar, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, cuando se habla del mito en la historia, pues realmente nuestra propia historia actual, a pesar de estar ya en este periodo de la conciencia histórica, sigue llena de mitos, ¿no? Como los gringos, derrotando a los nazis y liberando al mundo ganando la Segunda Guerra Mundial, pues más falso que el billete de 3,000 pesos, ¿no? Entonces, ojo con esta cuestión del mito y la historia y de la objetividad de la historia y la verdad y la falsedad, ¿no? La verosimilitud nada más es lo que podemos construir desde una idea de ciencia histórica. También les pongo este mapa porque nos presenta la riqueza tan solo de la gran área cultural que conocemos como Mesoamérica, la riqueza de entidades políticas con su propia experiencia sociohistórica, ¿no? Aquí podemos ver de café el Tlatoloyan o Imperio Azteca, ¿no? Su extensión, pero también está el Imperio Tarasco y también hay una serie de señoríos por todas partes de distintas culturas. Entonces, este mapa es para mostrar cómo hay una riqueza histórica y cultural esperando por nosotros, para ser utilizada para los procesos educativos, ¿no? Para ser utilizada para los procesos de descolonización epistémica y de construcción de un contrarrelato decolonial, ¿no? De un contrarrelato histórico que reivindique nuestra propia experiencia histórica desde nosotros y desde lo que queremos, ¿no? En esta medida de esa misma construcción de un contrarrelato histórico está también identificar justo
una idea que desarrolló de forma magistral el historiador Enrique Semo, ¿no? Cuando saca en 2019 su libro sobre la conquista, bueno, su análisis sobre la conquista, y una de las categorías que utiliza es la llamada completitud de la conquista, ¿no? Donde la narrativa histórica plantea, bueno, pues ya el reduccionismo, ya la corona española reclama un territorio bien delimitado, ¿no? Pero, por otro lado está, ¿qué tanto realmente de este territorio dominaban? Pues no lo dominaban. Dominaban puntos nodales, ¿no? Áreas de mucha riqueza económica, ciertamente, ¿no? El corazón del Excantlatoloyan, el corazón del Imperio Inca, Otahuantinsuyu, ¿no? Eso no se puede negar, llegaron a dominar esos lugares. Pero el resto de los territorios no lo dominaron. Nunca lo dominaron, nunca lo pudieron dominar estas potencias. No es que no quisieran, nunca pudieron dominarlo realmente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, pues, que me parece bastante ilustrativo, que digo, no es mío, ahí está la referencia, ¿no? Donde de color verde está planteado cuáles eran los territorios indígenas de lo que hoy es Estados Unidos en el año de 1784, o sea, ya en los albores de la independencia norteamericana, ¿no? De las 13 colonias. Entonces, lo que está de blanco es lo que ocupan y dominan realmente los europeos, ¿no? De estos de hecho, hay varios mapas, ¿eh? De repente, si pueden tomar la referencia, van a ver que hay una sucesión de mapas donde va década por década, casi casi, planteando cómo se va reduciendo ese territorio de color verde, que son las tierras indígenas, conforme va pasando el siglo XIX, y terminamos en el mapa que está aquí abajo, que es ya el siglo XX, finales del siglo XX, que son las reservaciones indígenas. ¿No? Entonces, en menos de un siglo, los pueblos indígenas perdieron todo este territorio. O sea, todo lo que está de blanco fue lo que perdieron los pueblos indígenas con el primer periodo colonial, el de los franceses e ingleses. Pero durante el colonialismo interno en Estados Unidos, que de esto tampoco se ha hablado mucho porque siempre se habla de colonialismo interno en América Latina, pero en Estados Unidos pues, siguen, es una categoría aplicable porque justo lo van a hacer contra afroamericanos, contra migrantes de otras partes del mundo como los chinos, contra braceros mexicanos y por supuesto contra las poblaciones nativas, ¿no? Y entonces aquí está, fíjense cómo ya quedan los territorios de verde, son las reservaciones indígenas actuales, ¿no? Entonces es una reducción brutal, pero lo hace el Estado Nacional moderno, no la colonia inglesa ni la colonia francesa. Aquí este mapa, se los hice para ilustrar justamente esto que les planteo. Aquí, por un lado, vemos todo el continente, cada palmo del continente, reclamado por una potencia occidental, ¿no? Todos ahí están los virreinatos, ahí está Nueva Francia, Nueva Inglaterra, el Reino de Portugal, bueno, más bien el Reino de Brasil, que pertenece a la Corona de Portugal, el Virreinato del Río de la Plata de Rosa hasta el fondo, Alaska y Oregón, colonizados por los rusos en un primer momento, ¿no? Pero, ¿qué tanto de ese continente que reclaman dominan realmente para el siglo XIX? Hasta el siglo XIX, aquí está el mapa, ¿no? O sea, no dominan ni la mitad del territorio. Entonces, para la descolonización epistémica, esto debe quedar muy claro, ¿no? Ellos no son esa maquinaria imparable, ¿no? Que nadie se puede oponer. No dominaron más territorio porque no pudieron, porque los indígenas opusieron la resistencia necesaria. Y claro, por supuesto se mezclan otros factores y a lo mejor podríamos polemizar cómo es que el imperio mexica y el imperio inca no pudieron oponerse y sí pudieron oponerse tribus cazadoras recolectoras. Bueno, pues es que hay que estudiar los procesos organizativos para entender por qué unos sí y otros no, ¿no? Y además qué clase de sometimiento es del que podemos hablar para Mesoamérica y los Andes centrales, ¿no? Que tampoco es un sometimiento de que ya acabaron con todo, ¿no? Pues
al contrario, lo vimos en las formas de resistencia, ¿no? Entonces, estos aspectos considero que son fundamentales y aquí lo que les comentaba, ¿no? De la categorización de las rebeliones por su incidencia y su nivel de organización y su envergadura, ¿no? Entonces, aquí les recomiendo que si pueden sacar alguna captura de pantalla o algo así para no, quedarnos para no entrar del todo a eh, ¿cómo decirlo? El desarrollo de estas categorías, pero esto lo pueden encontrar en historiadores como Leticia Reina o Gerardo, no, Felipe Castro. Felipe Castro es del Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Entonces ellos tienen trabajos muy interesantes de esto y que Felipe Castro para la época colonial y Leticia Reina y Freddy Katz para el siglo XIX mexicano, y ahí es donde está lo que les hablaba de nuestras propias experiencias de modernidad indígena. Y nada más les voy a mencionar dos breves para ya ir cerrando, ¿no? Que es la rebelión de Papantla, de los Totonacas de Papantla en Veracruz en 1836, donde ellos hablan de pacto federal, ¿no? Donde hablan de oposición a a los cobros que les hacía la iglesia y el Estado de diezmos y de una serie de categorías que se exacerbaron después de la época colonial, ¿no? Y plantean una serie de autonomías, ¿no? Y de formas de coexistencia en el territorio con el Estado Nacional, con el Supremo Gobierno, pero coexistir, no someterse, ¿no? Pero el ejemplo para mí más emblemático de estas modernidades indígenas es, por supuesto, Chan Santa Cruz, ¿no? Y la rebelión de los mayas de 1847, donde logran construir verdaderamente un Estado autónomo, ¿no? Donde manda la cruz que habla, ¿eh? Donde es una cruz que habla y da las órdenes, la que gobierna a distintos pueblos mayas, ¿no? Cuyos caciques están unidos en coalición para defender a la cruz que habla. Y fue un proyecto que duró 50 años, ¿no? Imagínense, 50 años, iniciando en 1847 y eclipsado hasta 1901 por una expedición punitiva, cuando el Estado central ya está verdaderamente fortalecido y puede mandar esta expedición para reconquistar el territorio, ¿no? O sea, es periodo ya de Porfirio Díaz. Entonces, conocer estas experiencias, sus propuestas organizativas, políticas, económicas, es la modernidad indígena. Es esta primera experiencia de modernidad indígena, ¿no? Entonces, pues no, ya te perdí la noción del tiempo, pero bueno, quisiera finalizar comentándoles que bueno, no se trata nada más como de una visión de exaltación de los pueblos indígenas, pero imagínense el poder de este discurso, no discurso, del poder de esta perspectiva pedagógica, sumándole las resistencias de los afrodescendientes, sumándole las resistencias y propuestas políticas de los anarquistas, del movimiento obrero, del movimiento estudiantil. Sería verdaderamente una estrategia pedagógica emancipatoria, ¿no? Como lo plantea Paulo Freire, ¿no? En la pedagogía de los oprimidos, ¿no? Reconocer cuál es el papel que han tenido los subalternos, los explotados, y cuál es el rol que ha jugado las clases dominantes para mantener ese estado ese statu quo, ¿no? Y cómo se ha respondido por parte de los subalternos a dichas condiciones. Entonces, bueno, ese es el exhorto para los caminos de la descolonización, y pues yo hasta aquí paro mis comentarios y les agradezco mucho por su atención. Pues aplausos para el doctor. Muchas gracias, doctor Israel. Eh, bueno, voy a permitirme hacer un punteo de su ponencia y mientras
los compañeros y las compañeras van planteando algunas preguntas para poder entablar un diálogo, ¿no? Entonces, retomo varias cosas de acuerdo a sus ideas. El planteamiento que usted hace, pues va acorde a los elementos de la construcción de ciudadanía en la educación y va acorde al eje de sustentabilidad. En este mismo sentido, usted plantea que es importante generar un eje propio de la historia indígena y sus resistencias como una forma de romper la historia tradicional o eurocéntrica y fomentar una propia memoria histórica y una epistemología desde lo local. De esta manera, pues cobrar una conciencia de la pérdida de los territorios indígenas en toda América y, bueno, no es una historia homogénea, como usted ya lo mencionó. En este sentido, la importancia de los contrarrelatos, mirar el colonialismo europeo y las resistencias en América en su complejidad y como situaciones vigentes, mirar al Estado como una institución que ha sido históricamente etnocida y este, retomar las experiencias de la modernidad indígena para que haya una coexistencia con el Estado moderno sin un sometimiento. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos que usted plantea y ahorita, si le parece, pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, no sé quién quiera comenzar. Ahí vi la mano de la profesora Ara. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su interesante plática. No es como tal una pregunta, son más bien reflexiones que me fueron surgiendo a partir tanto de la lectura como de su plática y pues también aspectos que me hizo pensar, ¿no? Uno de ellos es justo al comenzar su charla. Nos muestra una pregunta muy interesante sobre cómo reconstruir la historia para tener un lugar en el mundo. Y esa diapositiva va acompañada de un mapa. Eh, Justo eso me hizo pensar que parte de reconstruir esta historia para tener un lugar en el mundo también se relaciona con cómo representamos el mundo. Entonces el mapa era interesante. Obviamente resaltaba la cuenca del Pacífico, pero es un mapa que rompe con la visión colonialista de los mapas, pues de los mapamundis, ¿no? Generalmente se utiliza este mapa con base en una proyección de Mercator, donde está Europa en el centro, y pues es una visión muy colonialista del mundo y muy eurocentrista, que además, pues, eh, el tipo de proyección pues modifica el tamaño real de varios países y por ejemplo el continente africano pues se ve mucho más pequeño de lo que realmente es y todo eso tiene que ver pues con esta visión colonialista del mundo en cuanto a sus representaciones y bueno, eso me hizo justo pensar que también la forma en la que representamos el mundo es parte de cómo tener un lugar en el mundo y también desde dónde explicamos el mundo. Otro punto que me pareció también relevante para la reflexión es que nos comenta que pues la construcción del conocimiento se hace desde una perspectiva eurocentrista y que es muy importante pues rescatar y retomar epistemologías del sur, ¿no? Y eso lo vinculo con la parte del texto que nos compartió sobre donde propone que debemos como apostar por una pedagogía de la memoria histórica. Y bueno, lo que ahorita mencionaba en sus conclusiones sobre esta pedagogía emancipadora, ¿no? Entonces, esa es como una buena pregunta reflexiva que deberíamos llevarnos a qué tanto estamos haciendo realmente eso en nuestros programas de estudio y también en nuestra práctica docente. Es decir, estamos realmente reconociendo las complejidades, estamos
evitando estos reduccionismos de los que usted hablaba, también qué sucesos estamos borrando y también qué tan blanqueados están nuestros programas de estudio. Creo que eso es una importante reflexión. Y otro punto importante es también al interior de nuestra universidad, qué tanto se reproduce este colonialismo interno, ¿no? ¿Cuáles son estas hegemonías que se imponen? ¿Quiénes encarnan estas alteridades? Y también estas alteridades tienen una voz o son también borradas, ¿no? Esas serían como reflexiones que me llevo, ¿no? Y bueno, por último, creo que la categoría de colonialismo interno puede ser muy útil retomarla en los ensayos que estamos elaborando. Y bueno, como usted mostró como ejemplo, en el eje de sustentabilidad, pues es muy pertinente hablar desde qué están haciendo estos pueblos originarios y todas estas alteridades eh, que debemos también retomar para comenzar a hablar de sustentabilidad, pero más allá de eso, pues reconstruir una mejor relación con el planeta, ¿no? Y con otras formas de vida. Gracias. Gracias, maestra. No sé si quisiera complementar, responder a esto, doctor Israel. No, no, pues excelente pues las reflexiones de la maestra. Quizá el reto sea la, ¿cómo decirlo? Eh, que a veces se ha planteado tanta inmediatez para las nuevas generaciones en la educación, en su formación académica, en sus formas de consumo de contenidos, en las redes sociodigitales, ¿no? Que a veces plantear, abordar esa complejidad, se vuelve algo, un reto, ¿no? Que no hay ese interés. Creo que hay una fuerte despolitización, ¿no? De las generaciones, ¿no? Y bueno, pues creo que el reto es tan solo darle poder darle a los educandos un sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene reconocer esto? ¿Qué sentido tiene que se descolonicen, ¿no? Si parece ser que nos está ganando la narrativa de la narcocultura, de la inmediatez, del consumo, ¿no? Entonces, es un reto, pues, a aplicar las reflexiones que planteaba la maestra, pero bueno, pues ya ahí es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Un pequeño reto, doctor. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Jesús tiene la mano levantada. Adelante. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Israel. Te felicito, una plática muy contundente y también que nos ayuda mucho ahorita a pensar en pues en esta coyuntura, ¿no? Un poco en esta transición a este nuevo canal de Zoom, ¿no? A esta nueva liga, ¿no? Platicábamos, pues, cómo nos había amanecido el año, ¿no? Y en ese sentido va mi pregunta. Israel, ¿tú ves esta nueva etapa, ¿no? Este reacomodo colonialista, neocolonialista? ¿Es una nueva etapa? ¿Es parte del neoliberalismo? Se están también reestructurando estos colonialismos internos, ¿no? Pensando en lo que está sucediendo en Venezuela, Palestina, ¿no? En Europa, y bueno, y lo que le avecina también a esta parte de México, ¿no? O forma parte, ¿no? Este proceso de avance, pues agresivo, de despojo, forma parte todavía de esta etapa neoliberal, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tipo de respuestas podemos encontrar en los pueblos originarios, ¿no? Respecto a esta ofensiva colonialista, ¿no? De distintos imperios? No solamente son los estadounidenses, ¿no? Los sionistas están sumamente
agresivos y, bueno, tienen mucho que ver también en Venezuela, ¿no? ¿Tú cómo nos actualizas, ¿no? La categoría de colonialismo interno a esta nueva situación del este 2026? Por favor, Isra. Gracias, Jesús. Sí, fíjate que sí, creo que es clave la idea de colonialismo interno porque justo eh, vemos que en las llamadas oposiciones a los gobiernos progresistas, ¿no? Se reproducen todos los valores del colonialismo interno, es decir, el racismo, el clasismo, el machismo, y no tienen ningún desparpajo o más bien lo hacen con total desparpajo, más bien, expresar esos valores, ¿no? Y despreciar, pues, a los sectores populares, manipular, tratar, pretender manipularlos en el mejor de los casos, ¿no? Pero desde Venezuela y Brasil hasta México, donde tenemos estos gobiernos progresistas que yo, me sumaría a pensarlos como tibios o izquierdas, ¿cómo les dicen? Izquierdas moderadas, ¿no? Este, pero son el mejor aliado, ¿no? De todos esos procesos de neoimperialismo. Estos sectores que son amplios son su mejor aliado, sobre todo para alimentar la inestabilidad sociopolítica de estos proyectos, ¿no? Que si bien no tienen la radicalidad que quisiéramos y no se atreven a pensar el final el fin del capitalismo, ¿no? Como lo ha planteado Boaventura de Sousa, que han optado por mejor coexistir con el sistema capitalista, ¿no? Y nada más hacer transferencias de dinero para paliar el- paliar el daño, las afecciones de la explotación, del sistema de explotación y de las desigualdades, pero no transforman, no pretenden transformar el sistema de explotación, ¿no? Ni el sistema económico, sino coexistir con él, ¿no? Entonces, si bien eso es una desventaja, mayor es o más amenaza es a todos estos grupos que son claramente partidarios de la colonización, de la recolonización, eh, eh, ¿cómo le llaman estos españoles? La iberósfera, ¿no? Y todas eh, todos los valores y aspectos que tienen que ver con restablecer viejos esquemas de dominación, ¿no? Racial y de clases sociales. Entonces, ahora por otro lado, estas agresiones del imperio, yo creo que solamente son otra fase, ¿no? Es decir, cuando igual comentábamos hace rato de que no, los periodos de paz, en lo que parecen periodos de paz, ellos están organizándose y viendo cómo va a ser su siguiente golpe, pues en realidad es lo que hemos vivido siempre con Estados Unidos, ¿no? Porque acuérdense de la década perdida de los ochentas, ¿no? Donde Estados Unidos de manera unilateral decide elevar la tasa de interés, ¿no? A la deuda externa en México y entonces causa una crisis económica que va a tener repercusiones en el resto de América Latina y entonces ahí es cuando México va a entrar al neoliberalismo, donde Miguel de la Madrid dice, bueno, pues entonces vamos a pedir un préstamo al Fondo Monetario, o sea, todo articulado con esta serie de actores, títeres de los intereses norteamericanos. Entonces ahí nos están pegando fuertísimo. O sea, la invasión a Venezuela y el querer se apropiar de su petróleo, pues es de la misma, me parece que de la misma índole que estos golpes, ¿no? Y luego, el efecto tequila a mediados de los 90 y todas esas tranzas. Entonces, realmente descanso no hemos tenido, ¿no? Y han sido fantasmagóricos estos periodos de paz, ¿no? Pero donde ellos se han organizado, pero también los movimientos sociales, los movimientos sociales tampoco están dormidos, al contrario, están organizándose y están preparándose para el siguiente periodo de golpes, ¿no? Resistirlos y salirse de esas dinámicas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que
siendo realistas, empezar por alimentar una conciencia revolucionaria colectiva, ¿no? Revolucionaria en el sentido de colonial, ¿no? Una conciencia de clase, alimentar, construir colectivamente una conciencia de clase, que creo que sería la base para pensar en otro tipo de acciones, que nos permitan mejorar nuestra situación y nuestras formas de coexistencia, ¿no? Entre grupos sociales y con el medio ambiente, ¿no? Entonces, conciencia de clase, conciencia histórica, conciencia colectiva. Muchas gracias, doctor. Suena así interesante, pero es todo un reto y una complejidad. Como usted lo sabe, nuestra trinchera es el bachillerato. Son personas muy jóvenes y que a veces van con las tendencias ahora de las redes sociales. Bueno, me voy a permitir comentar algo y plantear al respecto una pregunta. El lunes estuve en un evento evaluando unos carteles con jóvenes de filosofía, 17, 18 años, y su tema era la felicidad. Entonces decían que la felicidad era económica, política, social, ambiental, y bueno, estaban informados respecto al tema, y entonces yo les dije, bueno, a ustedes, ¿qué les provoca un evento como el de hace 2 días, ¿no? Bueno, en este caso, el 3 de enero, ¿no? Lo sucedido en Venezuela, y era un equipo de 5 y los 5 jóvenes, chicas, chicos, decían que qué bueno que los habían liberado, que bueno que por fin ya no iban a tener una dictadura. Las maestras que estábamos como juradas estábamos como un poco consternadas y se los dijimos, ¿no? Bueno, es una muestra muy pequeña, eran 5 alumnos, pero a la vez en las aulas también vemos un poco de conservadurismo. Bueno, todo esto para plantear qué podemos hacer para llegar a los jóvenes que están viviendo tendencias de redes sociales, que a veces los temas para ellos son como los memes. O sea, un día hay un tema, hace unos días todos eran pro Palestina, ahora están volcados sobre los temas de Venezuela, y que enfrenten estos temas, como usted dice, con mayor conciencia, eh, incluso en el contexto en el que están viviendo. Yo sé que los maestros tenemos ahí como hay mucha chamba, pero a mí me preocupa que estos jóvenes, pues prontamente son los que van a votar, y de repente vemos como que la ultraderecha o la derecha más extrema está ganando terreno en América Latina. Entonces, bueno, ¿qué hacer con este panorama respecto a los jóvenes? Híjole, no, es que sí es todo un reto, ahí la verdad yo, que tengo hijos jóvenes, ¿no? De nivel ya, uno universitario y otra prepa, pero ya por entrar a la universidad, este, veo que uno de los principales campos de batalla pues, se han convertido, las redes sociodigitales, ¿no? Y donde bombardean a la población joven, ¿no? Con toda una serie de cuestiones. Lo que está en disputa son los sentidos comunes. Y creo que nos van ganando la batalla de los sentidos comunes estas ultraderechas, ¿no? Que ya son neofascismos. Y bueno, uno se pregunta cómo es posible que los jóvenes o la gente, pues, haya votado en Chile a un pro Pinochet, ¿no? O a un heredero del pinochetismo y descendiente de nazis. ¿Cómo es posible, no? Yo me preguntaba cómo era posible que Xóchitl Gálvez hubiera juntado 15 millones de votos, ¿no? Y pues, digo, sé que hay fraudes, ¿no? Y que hay acarreo o coacción del voto, por supuesto, pero por lo menos la mitad de esos 15 millones votó, conscientemente, supongo, ¿no? Y en Chile, pues, no sé,
cómo está esta tendencia, pero, o sea, me alarma pues que voten, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos espacios, ¿no? Donde luego se difunden en redes y todo esto, pero no sé, la estrategia me parece que es la clave, ¿no? La estrategia de cómo quizá tengamos que jugar su juego, ¿no? Continuar con las estrategias en medios sociodigitales, ¿no? Y tratar de llegarles a los jóvenes, pero ellos tienen una industria detrás, nosotros no, tienen la industria, por ejemplo, de la música, ¿no? Y ahí están los narcocorridos y corridos tumbados, y ahí están los jóvenes, soñando con, lujos, dinero, mujeres, ¿no? Entonces, sí, ahí creo que nos están ganando la batalla y de claro estar en la desesperación, ¿no? Porque de no saber qué hacer ante esa vorágine de información, ¿no? Más que, bueno, seguir haciendo estas pequeñas contribuciones, seguir participando en estos espacios que tan amablemente abren ustedes, ¿no? Para poder compartir ideas, ¿no? Seguir con la labor docente, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo siento estar junto con ustedes, con mis compañeros de academia y todo eso, pues ya está dando como golpes, ya como al aire, ¿no? Ya no están muy certeros porque el embate es muy fuerte, ¿no? Muy duro. Creo yo que la vanguardia la siguen teniendo los movimientos sociales y particularmente el movimiento indígena, ¿no? Pero están en jaque, ¿no? Ellos están en jaque, porque se articula en su contra el crimen organizado y ¿cómo llamarle, a la inacción del gobierno, su indiferencia, ¿no? Pues se articulan finalmente. Cuando debería estar protegiendo a lo mejor el gobierno de Chiapas y el gobierno federal a las bases zapatistas, brillan por su ausencia y se tienen que defender ellos solos, ¿no? Siempre lo han hecho, pero pues yo esperaría más de un gobierno que se dice progresista, ¿no? O de izquierda. Entonces, veo el panorama muy complicado, ¿no? Pero pues hay que discutir, hay que aprender de estas modernidades indígenas y de la actualidad indígena. Es decir, la modernidad indígena son estos proyectos del siglo XIX, final del siglo XVIII, ¿no? De emancipación. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo lo lograron? Y del movimiento indígena actual, ¿no? Porque de ellos estamos aprendiendo la comunalidad, por ejemplo, ellos plantean la comunalidad es algo más allá, más complejo que lo que ustedes llaman democracia. ¿No? Y está excelente porque justo plantea una serie de elementos que realmente dices, oye, es cierto, ¿no? Sí va más allá. El problema es que lo asuma la gente, ¿no? La comunidad y más la comunidad aquí urbana, ¿no? Y más en sus dinámicas, diseñadas para no tener muchos espacios de socialización, ¿no? Entonces, vaya a romper con esquemas, ¿no? Con los esquemas tradicionales y aprender de ellos, ¿no? Yo me declaro alumno de la experiencia histórica indígena y quiero seguir aprendiendo de ellos para compartir, con los colegas, con ustedes, y vaya, pues, no claudicar, ¿no? A pesar de ver el panorama tan sombrío, no claudicar. Ah, y sobre todo, descolonizarlo, descolonizarnos, ¿eh? Porque dirían, ver el panorama negro, antes lo negro es malo, lo negro, o sea, entonces ahí hay una categorización, ¿eh? De que lo negro es malo, ¿no? Y lo blanco es bueno, ¿no? Entonces los blancos, eso ahí trae esas cargas, racistas, ¿no? Parecen miniedades, pero son parte de la cotidianidad que estructuran nuestra visión del mundo, ¿no? Entonces, identificarlas y deconstruirnos, sacarlas, ¿no? De nuestro lenguaje y de nuestra visión. Esa es parte ¿no? Ir deconstruyéndonos así. Claro, entonces mantener los temas vigentes, ¿no? Tratar de hablar el mismo idioma. En este sentido, pienso en los jóvenes que yo también he escuchado que hay rap indígena, que incluso están haciendo como nuevas formas de protesta, rap latinoamericano, y son temas que a lo mejor por ahí podríamos enganchar a los jóvenes
para cuestionar temas desde su cotidiano y llegar pues a cosas más trascendentes, ¿no? A veces nos pasa como profesores, pues que ya somos vieja escuela, y vamos teniendo referentes que a nosotros nos parecen cercanos y a los jóvenes les decimos el ZLN y me ha pasado que dicen, ¿de qué habla? O sea, no sé, no me suena. Y bueno, pero es importante refrendar estos temas y decirles que ellos son parte de esto. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo al respecto o plantear alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta, pero creo que se sale del tema, doctor. Ahorita me planteaba los narcocorridos, la narcocultura, y bueno, considera que en el reggaetón, por ejemplo, que es música de barrio y que, bueno, incluso hace un año Bad Bunny sacó el álbum más escuchado del 2025, que todo su tema es como una reivindicación de Puerto Rico, es una forma de resistencia, bueno, no solo ese álbum, sino a lo mejor estos ritmos. Sí, no, qué bueno, yo estaba pensando también lo mismo cuando estabas hablando de la música, por ejemplo, y hemos visto cómo la industria se apropia, ¿no? de estas expresiones culturales. Entonces, algunos expertos en música me habían comentado que el reggaetón también había surgido como un género tipo de protesta, ¿no? Así como el rap. Ahí sí yo desconozco si así surgió el reggaetón, pero lo cierto es que la industria se apropia, de los géneros y los despolitiza, los desarticula y los convierte en mercancía, pero no solo en mercancía, ¿no? Sino en arma de desmovilización, despolitización y que infunde antivalores, ¿no? En los jóvenes principalmente. Entonces, esto de Bad Bunny yo no me lo compraría porque finalmente él es industria, ¿no? Entonces, yo consideraría que las expresiones musicales valiosas, sean reggaetón, o cualquier otra de estas populares, si son surgidas y desarrolladas ahora sí que en el barrio, entre la gente, tienen ese cariz, ¿no? Pero ya cuando lo hacen figuras de la industria y todo eso, yo pienso que es nada más. Sí, igual ese Bad Bunny se pone como se viste de mujer y cosas así, ¿no? O algo así he visto que se ve para reivindicar, pero pues es pura mercadotecnia, ¿no? Y es ahora sí que hacer que la gente confíe en la industria, ¿no? Cuando es la industria la que le da la puñalada por la espalda a la sociedad, ¿no? Entonces, igual los corridos, ¿no? Y bueno, o sea, todos los géneros musicales, todos, todos, ¿no? Entonces creo que es importante el desarrollo de géneros musicales, de protesta, ¿no? Y creo, y sé que hay en todos, ¿no? En el rock and roll, en todos los géneros hay la posibilidad de construir protesta. Pues es por ahí, ¿no? Una ruta interesante. El problema es que tengamos más cantautores, ¿no? Y más producción de eso y que circule, ¿no? entre la gente. Pero sí, muy, muy importante, ¿no? Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más quisiera agregar algo, Jesús. No, 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 más bien pues agradecerles, ya solo informar, que bueno, agradecer, se me pasó aquí al maestro Efraín que gestionó todo lo administrativo del curso y que gracias a esa gestión pues ya tenemos la constancia del doctor Israel, ¿no? Ya se la mandé a su WhatsApp, ¿no? Y bueno, pues agradecerle y era este dato informativo. Ya nuestra siguiente sesión de este curso va a ser en 15 días. ¿No? También va a ser en Zoom. Por supuesto que invitamos al doctor Israel a que venga al debate, ¿no? Le mandamos la sesión, la liga también, ¿no? Vamos a hablar sobre ciudadanía. Y bueno, te doy los micrófonos, Vero, para que tú cierres. ¿A No, mí? no, No, a ver, ¿verdad? si gusta decir algo, adelante, doctor. No, no, adelante, Eh, no, es que no entendí. no, doctor Israel, pues muchas gracias por su ponencia, por encender el debate, porque nos llevamos pues estos temas, como ya le decía, pues a nuestra trinchera, que es el aula, que son los jóvenes, y bueno, también nosotros nos hace reflexionar
a partir, bueno, de todos estos tópicos que va planteando y que va desmenuzando. Y entonces, dicho esto, y con 10 minutos de antelación, entonces el día de hoy se da por concluida la primera sesión de este curso de transversalidad. Muchas gracias a todas y a todos. Excelente tarde. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Iván. Un Que abrazo a estén bien todos, a todos. todas. Gracias, hasta Nos luego. vemos. Muchas gracias. Sus, Hasta luego. Gracias, Isra. Un abrazo. un abrazo, nos vemos. Adiós, Vero. Gracias.